Saludos exploradores del universo. Bienvenidos a Mystic Realms en español. Hoy nos embarcamos en una nueva odisea a través del misterio, la ciencia y los secretos más profundos del cosmos. Prepárense, porque el destino nos llama más allá de las estrellas. Y recuerden, incluso en el silencio del espacio, hay una voz que nos guía. El viaje comienza ahora. La señal llegó exactamente como habían imaginado durante 3 siglos de búsqueda, y diplomática Kara Chen supo en momento que vio patrones matemáticos en pantalla que su vida entera, 8 años de entrenamiento intensivo como primer diplomático interestelar de humanidad, finalmente tenía propósito. Tenía 41 años. Había dedicado década completa a prepararse para evento que muchos científicos creían nunca sucedería durante su vida. Y ahora, observando transmisión alienígena decodificándose en tiempo real en Centro de Comunicaciones de Estación Diplomática 1, sintió peso de momento que definiría futuro de especie entera. Mensaje era simple, elegante, inequívocamente artificial. Coordenadas de encuentro, invitación a diálogo y promesa implícita en matemática universal que usaban. Somos civilización avanzada, pacífica, interesada en contacto. Humanidad había estado transmitiendo señales al cosmos durante 300 años. Había establecido colonias en 42 sistemas estelares. Había desarrollado tecnología de viaje interestelar funcional. Pero en todo ese tiempo, nunca había encontrado otra inteligencia. Hasta ahora. Y ahora que momento había llegado, Kara sintió mezcla de emoción y terror porque entendía algo que mayoría de humanidad todavía no había procesado. Primer contacto no era solo encuentro científico, sino negociación que determinaría si humanidad florecería o sería absorbida por civilización más antigua y poderosa. Kara convocó equipo de primer contacto en sala de conferencias, principal de estación orbital. Presentes estaban Dr. James Morrison, xenoantropólogo de 53 años especializado en modelos de comunicación intercultural. Comandante militar Sarah Okonkwo, oficial de seguridad de 47 años responsable de protocolo de protección. Doctora Lin Zhao, lingüista computacional de 39 años quien había desarrollado algoritmos de traducción universal. Y consejero Marcus Torres, representante de 45 años de Consejo Global, que tendría autoridad final sobre cualquier acuerdo. Kara proyectó mensaje alienígena decodificado. Analicemos lo que sabemos. Transmisión vino de sistema estelar Ross 128, aproximadamente 11 años luz de distancia. Eso significa fue enviada hace 11 años. Coordenadas de encuentro que especifican están en punto medio entre nuestros territorios, aproximadamente 5.5 años luz de ambos. Si respondemos inmediatamente y aceptamos encuentro, tomaría 11 años de viaje a velocidad de luz para mensajes de confirmación. Pero naves más rápidas con motor de salto podrían llegar en aproximadamente 6 meses. Pregunta es, ¿aceptamos invitación? James habló primero. Desde perspectiva antropológica, civilización que inicia contacto típicamente está en posición de poder. Tienen ventaja de elegir cuándo y cómo sucede encuentro. Debemos asumir que son tecnológicamente superiores y que han estado observándonos por tiempo suficiente para evaluar si valemos riesgo de contacto. Sarah agregó consideración de seguridad. Si son hostiles, invitación a punto medio podría ser trampa. Pero si son hostiles y tecnológicamente superiores, ya podrían haber atacado. Hecho de que están iniciando diálogo sugiere intenciones pacíficas, o al menos calculadas. Lin señaló aspecto lingüístico. Usaron matemática pura y constantes físicas universales para comunicación inicial. Es protocolo que sugiere sofisticación y experiencia con primer contacto. Probablemente han hecho esto antes con otras especies. Marcus hizo pregunta crítica. ¿Qué queremos de este contacto? ¿Qué estamos dispuestos a dar a cambio? Porque cualquier relación con civilización más avanzada será fundamentalmente asimétrica. Ellos tendrán más que ofrecer, lo que significa tendrán más influencia sobre términos. Kara había estado pensando exactamente esa pregunta durante 8 años de entrenamiento. Lo que queremos es conocimiento. Tecnología. Acceso a red de comercio galáctico si existe. Protección contra amenazas que no podemos manejar solos. Pero lo que no podemos comprometer
es autonomía fundamental de humanidad. No aceptaremos colonización cultural, asimilación forzada o pérdida de autodeterminación. Si esos son términos, rechazaremos contacto incluso si eso significa permanecer aislados. Marcus asintió. Entonces vamos con ojos abiertos. Aceptamos invitación. Preparamos delegación. Y establecemos líneas rojas claras antes de entrar en negociación. ¿Voto fue tomado? Unanimidad. Humanidad respondería a primer contacto. Cara fue seleccionada como líder de delegación. James, Lynn y Sarah la acompañarían. Y Marcus permanecería en tierra, coordinando con Consejo Global, listo para aprobar o rechazar cualquier acuerdo que delegación negociara. Preparación tomó 3 meses. Nave diplomática Unity fue equipada con mejor tecnología de comunicación que humanidad tenía. Delegación estudió cada modelo teórico de primer contacto que había sido desarrollado durante 3 siglos. Y en día de partida, mientras Unity se preparaba para asalto que tomaría 6 meses de viaje subjetivo, Cara grabó mensaje para humanidad. Estamos a punto de encontrar primera civilización alienígena en historia de nuestra especie. No sabemos qué encontraremos. No sabemos qué ofrecerán o qué demandarán. Pero sabemos esto. Somos representantes de 8.000 millones de humanos en 42 sistemas. Llevamos con nosotros esperanzas y temores de especie entera, y prometemos que cualquier decisión que tomemos será hecha con único propósito de asegurar que humanidad sobreviva y prospere en galaxia, que resulta ser más poblada de lo que jamás imaginamos. Unity saltó. Viaje fue inquietante en silencio. 6 meses en hiperespacio, aislados de universo normal, sin comunicación con hogar, y cuando finalmente emergieron en coordenadas especificadas, lo que encontraron fue nave esperando. No era nave en sentido que humanos entendían. Era estructura de 50 kilómetros, geometría que parecía fluir y cambiar, superficie que brillaba con luz que no venía de fuente externa. Era hermosa y aterradora simultáneamente, producto de civilización que claramente operaba en nivel tecnológico que humanidad no podía replicar. Cara estableció comunicación en frecuencias que mensaje original había especificado. Esto es nave diplomática Unity de humanidad. Respondemos a invitación. Solicitamos permiso para abordar. Respuesta vino en perfecto lenguaje humano. Voz sintetizada pero cálida. Bienvenidos, humanidad. Somos Choran. Hemos esperado este momento desde que detectamos primera transmisión de su especie, hace 322 años terrestres. Por favor, aborden. Tenemos mucho que discutir. Interior de nave Zoran era desconcertante. Gravedad era perfecta. Temperatura era cómoda. Iluminación se ajustaba automáticamente a preferencias humanas. Era como si nave supiera exactamente qué necesitaban antes de que lo pidieran. Y cuando finalmente encontraron Zoran, cuando vieron primera especie alienígena inteligente en historia humana, quedaron silenciados por asombro. Choran no eran humanoides. Eran colecciones de filamentos cristalinos que flotaban en formaciones que sugerían cuerpos, pero no eran sólidos. Se comunicaban mediante luz y sonido, patrones que nave traducía instantáneamente al lenguaje humano. Y primer Zoran que encontraron, quien se presentó como facilitador Vinlas, habló con gentileza que inmediatamente puso delegación en alerta. Porque en experiencia de Cara, nadie era tan amable sin razón. Vinlas los guió a cámara de conferencia. Espacio vasto con vistas de estrellas en todas direcciones. ¿Humanidad? Comenzó. Son especie 48 que hemos contactado en últimos 2000 años terrestres. Son jóvenes, como todas especies lo son cuando alcanzan viaje interestelar. Y como todas especies jóvenes, enfrentan decisión que determinará su futuro. Pueden unirse a Concordancia Galáctica, red de 47 especies que comercian, comparten conocimiento y prosperan juntos. O pueden permanecer aislados, desarrollándose solos, arriesgando peligros que no pueden prever. Cara sintió instintos diplomáticos activándose. Era presentación perfecta, opción binaria diseñada para hacer una elección parecer obvia. Pero experiencia le decía que cuando algo parecía demasiado bueno para ser verdad, usualmente había trampa oculta. Facilitador Vinlas, agradecemos invitación. Pero antes de discutir membresía, necesitamos entender términos. ¿Qué requiere concordancia de especies miembro? ¿Qué debemos dar a cambio de beneficios que ofrecen?
Bean las pulsó con luz, que traducción interpretó como satisfacción. Pregunta sabia. Términos son simples. Especies que se unen a concordancia acuerdan implementar protocolo de armonía. Es sistema de comunicación telepática universal. Implantes biológicos que permiten comunicación instantánea entre todas especies conscientes. Elimina malentendidos, previene conflictos basados en fallas de comunicación y crea cohesión social que hace posible cooperación a escala galáctica. A cambio, especies miembro reciben acceso a tecnología de concordancia, protección contra amenazas externas y participación en economía galáctica más grande que representa 500 billones de individuos a través de 600 sistemas estelares. James hizo pregunta obvia. Implantes telepáticos, ¿son opcionales o obligatorios? Vinlas respondió sin vacilación. Obligatorios para todas especies miembro. Protocolo de armonía solo funciona si todos participan. Una sola mente no conectada puede crear disonancia que interrumpe red completa. Lynn preguntó siguiente. ¿Estos implantes afectan autonomía individual? ¿Pueden otros leer pensamientos privados, influir en decisiones? Bean las pulsó con lo que parecía ser paciencia. Implantes no permiten lectura de pensamientos profundos o control mental. Transmiten solo intenciones comunicativas, emociones básicas e información que individuo elige compartir conscientemente. Pero sí crean nivel de transparencia que muchas especies jóvenes encuentran incómodo inicialmente. Con tiempo, mayoría se adapta y aprecia claridad que trae. Sarah hizo pregunta que Kara había estado pensando. Ha habido especies que rechazaron protocolo de armonía. ¿Qué pasó con ellas? Vinelas no dudó. 47 especies han sido contactadas antes que ustedes. 43 aceptaron protocolo y se unieron a concordancia. 4 rechazaron. Esas 4 permanecen en cuarentena, aisladas de concordancia por razones de seguridad. No se les permite comerciar con especies miembro, no reciben protección y deben desarrollarse usando solo sus propios recursos. Es existencia difícil, pero es elección que hicieron. Kara sintió frío en estómago. Cuarentena era palabra educada para prisión. Rechazar protocolo significaba ser cortado de galaxia entera. Necesitamos tiempo para discutir esto como delegación antes de tomar decisión. Bainlas asintió con gesto que traducción interpretó como acuerdo. Por supuesto, tómense todo tiempo que necesiten. Pero entiendan, decisión es permanente. Una vez que eligen, no hay reversión. Delegación regresó a Unity y se encerró en sala de conferencias durante 3 días de debate intenso. James argumentaba que protocolo de armonía era forma de colonización cultural. Implantes telepáticos cambiarían fundamentalmente cómo humanos pensaban, comunicaban y relacionaban, incluso si técnicamente eran voluntarios en nivel individual. Presión social de estar conectado cuando todos otros lo estaban sería irresistible. En generación, humanidad perdería características que la hacían única. Lynn señalaba beneficios prácticos. Acceso a tecnología de 600 sistemas estelares aceleraría desarrollo de humanidad por siglos. Protección contra amenazas desconocidas podría ser diferencia entre supervivencia y extinción. Y comunicación telepática podría resolver conflictos internos de humanidad que habían causado guerras durante milenios. Sarah expresaba preocupación de seguridad. Si todos humanos estuvieran conectados telepáticamente a red controlada por Zoran, ¿qué prevendría manipulación? Vinlas dijo que no había control mental, pero ¿cómo podían verificar eso sin aceptar implantes primero? Era confianza que requerían dar antes de poder validar si era merecida. Kara escuchó a todos, después compartió su propio análisis. He estado pensando en 4 especies que rechazaron. Vinlas las llamó cuarentena, pero hay otra forma de ver eso. Son 4 especies que mantuvieron autonomía completa, que eligieron desarrollo independiente sobre dependencia de red más grande. Sí, están aisladas, pero también son libres en forma que especies de concordancia no son. Y pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué valoramos más? ¿Progreso rápido o libertad fundamental? James agregó punto histórico. En historia de Tierra, cada vez que civilización más avanzada contactó civilización menos avanzada, resultado fue usualmente asimilación o destrucción de cultura menos avanzada. Incluso cuando contacto era pacífico,
Incluso cuando intenciones eran buenas, cultura más débil perdía identidad. Protocolo de armonía es versión más sofisticada de mismo patrón. Lin argumentó contra. Pero también hay ejemplos de culturas que prosperaron a través de intercambio. Aislamiento no garantiza preservación, solo garantiza estancamiento. Sara hizo pregunta práctica. Si rechazamos y somos puestos en cuarentena, ¿cómo afecta eso a 42 colonias humanas? Están dispersas a través de múltiples sistemas. Shoran podría bloquear comunicación entre ellas, fragmentar humanidad en poblaciones aisladas que nunca podrían reunificarse. Durante 3 días, debate continuó. No había consenso. James y Sara favorecían rechazo, dispuestos a aceptar cuarentena sobre asimilación. Lin favorecía aceptación, argumentando que beneficios superaban costos. Kara estaba dividida, viendo mérito en ambos argumentos, pero también viendo trampas en ambas opciones. Finalmente, tomó decisión que diplomático principal debe tomar cuando delegación está dividida. Llamaría a voto de Consejo Global. Sería decisión de humanidad entera, no de 4 individuos en nave remota. Comunicación con Tierra tomaría 11 años de ida y vuelta a velocidad de luz. Pero Unity podía enviar mensaje a través de red de repetidores que humanidad había establecido, reduciendo tiempo a aproximadamente 2 años. Durante esos 2 años, delegación permanecería en nave Zoran, aprendiendo más sobre concordancia, observando cómo funcionaba protocolo de armonía. Vinlas aceptó arreglo, incluso ofreciendo transportar delegación a Mundo Central de Concordancia para que pudieran ver civilización galáctica en acción. Viaje a Mundo Central, planeta que Zoran llamaba Nexus Prime, tomó 3 meses. Y lo que delegación vio allá fue simultáneamente impresionante y inquietante. Nexus Prime era planeta de población mixta, 43 especies diferentes viviendo en armonía perfecta. Ciudades eran maravillas arquitectónicas. Tecnología operaba en nivel que parecía mágico. Y no había crimen, no había conflicto, no había guerra. Todos estaban conectados telepáticamente. Todos entendían intenciones de otros perfectamente. Y sociedad funcionaba con eficiencia sobrehumana. Pero también había algo ausente. Creatividad parecía limitada. Arte era técnicamente perfecto pero emocionalmente plano. Música seguía patrones predecibles. Literatura era clara pero sin profundidad. Era como si proceso de armonización hubiera suavizado bordes ásperos que hacían cultura interesante. James notó primero. Todos piensan similar. No idéntico, pero en rangos estrechos. Protocolo de armonía no solo facilita comunicación, también crea presión conformista. Pensamiento divergente causa disonancia en red. Así que individuos aprenden inconscientemente a pensar en patrones que armonizan. Lin argumentó que eso era prejuicio humano proyectado. Tal vez estas especies valoran cohesión sobre individualidad. Tal vez su forma de vida es válida incluso si es diferente de la nuestra. Sara señaló aspecto más oscuro. He estado observando dinámica de poder. Shoran están claramente a cargo. Son especie más antigua en concordancia. Controlan infraestructura central de protocolo de armonía. Otras especies son técnicamente iguales, pero Zoran tienen influencia desproporcionada porque fueron primeros. Si humanidad se une, seremos especies 48, la más joven, con menos influencia. Kara había notado mismo patrón. Y más preocupante, había visto que especies más antiguas en concordancia apenas recordaban sus propias historias precontacto. Cultura original había sido erosionada por siglos de conexión telepática a colectivo más grande. Durante 2 años en Nexus Prime, delegación observó, estudió y documentó. Enviaron reportes detallados a Tierra a través de red de comunicaciones. Y cuando finalmente respuesta llegó, cuando Consejo Global transmitió decisión basada en voto planetario de 8.000 millones de humanos, resultado fue devastadoramente cercano. 52% votó por rechazar protocolo de armonía. 48% votó por aceptar. Por margen de 4%, humanidad eligió aislamiento sobre asimilación. Kara sintió mezcla de alivio y pesar. Alivio porque habían preservado autonomía. Pesar porque sabía que decisión condenaría a humanidad a desarrollo más lento, aislamiento de civilización galáctica más grande.
y posible vulnerabilidad a amenazas que podrían haber sido mitigadas con membresía en concordancia. Convocó reunión final con Vinlas. Facilitador, humanidad ha tomado decisión. Rechazamos protocolo de armonía. Entendemos que esto resulta en cuarentena, pero valoramos autonomía fundamental sobre beneficios de membresía. Vinlas pulsó con emoción que traducción interpretó como resignación. Lamentamos su decisión, pero la respetamos. Cuarentena será implementada inmediatamente. Sistemas estelares ocupados por humanidad serán designados como zona de exclusión. Ninguna nave de concordancia entrará. Ningún comercio será permitido. Ustedes desarrollarán usando solo sus propios recursos. Si en futuro, generaciones posteriores eligen diferente, pueden solicitar reconsideración. Pero para ustedes, para esta generación, decisión es final. Unity regresó a espacio humano después de viaje de 6 meses. Y cuando Kara transmitió informe final a Tierra, cuando explicó exactamente lo que cuarentena significaría, reacción fue mixta. Algunos celebraron que habían preservado humanidad, otros lamentaron que habían condenado especie a aislamiento. Y minoría significativa argumentaba que voto había sido error, que debían reconsiderar antes que cuarentena fuera completamente implementada. Pero decisión estaba tomada. Durante próximas décadas, humanidad sintió efectos de aislamiento. Tecnología avanzaba lentamente usando solo investigación interna. Ninguna nave alienígena visitaba. Ningún conocimiento galáctico era compartido. Era como si humanidad hubiera sido borrada de mapa cósmico. Kara dedicó resto de vida, muriendo a edad de 87, documentando experiencia de primer contacto, asegurando que generaciones futuras entendieran exactamente qué había sido ofrecido y por qué fue rechazado. 100 años después de primer contacto, nueva generación de humanos comenzó a cuestionar decisión. Ellos no habían vivido encuentro, no habían visto Nexus Prime, no habían sentido peso de elección. Para ellos, cuarentena era prisión injusta, privación de beneficios que otras especies disfrutaban. Movimiento comenzó a construir para recontactar Zoran, para solicitar reconsideración. 200 años después de primer contacto, segundo encuentro sucedió. Nueva generación de diplomáticos humanos, liderados por bisnieto de Kara llamado Marcus Chen, viajó a coordenadas donde Unity había encontrado Zoran originalmente. Transmitieron solicitud de reunión. Y para su sorpresa, Zoran respondieron inmediatamente. Vinlas, quien aparentemente todavía vivía después de 200 años, recibió delegación. Humanidad dijeron que querrían reconsiderar. Estamos escuchando. Marcus presentó caso. Generación que tomó decisión original está muerta. Nosotros somos nueva generación con diferentes prioridades. Hemos visto costo de aislamiento. Queremos unir a concordancia, aceptar protocolo de armonía, participar en civilización galáctica. Vinlas escuchó, después respondió con palabras que Marcus no había anticipado. Protocolo de armonía no es reversible. Una vez implementado, cambia especie fundamentalmente. Generación que lo acepta está eligiendo no solo para sí misma, sino para todas generaciones futuras. Su antepasada Kara Chen entendió esto. Es por qué decisión de hace 200 años fue tan difícil. Ella estaba eligiendo no solo para su tiempo, sino para el suyo también. Marcus argumentó, pero no es justo. Ella tomó decisión que nos ató sin nuestro consentimiento. Vinlas respondió, y si ustedes toman decisión de unirse, atan sus descendientes sin su consentimiento. Cada generación hereda decisiones de anterior. Pregunta no es si atarán futuro, sino cómo lo harán. Marcus regresó con dilema más profundo que había comenzado. Si argumentaban que decisión de Kara no debía atarlos, entonces lógicamente su propia decisión no debía atar descendientes. Pero protocolo de armonía era permanente. Una vez aceptado, no había retorno. Sería precisamente tipo de elección que estaban criticando. Debate duró década. Finalmente, segundo voto global fue realizado. Y resultado fue diferente. 63% votó por continuar aislamiento. Solo 37% votó por unir. Mayoría había crecido, porque durante 200 años de cuarentena, humanidad había desarrollado algo que especies de concordancia habían perdido. Fuerte sentido de identidad cultural independiente. Habían visto reportes de Nexus Prime. Habían estudiado cómo especies miembro pensaban y actuaban.
y habían decidido que preferían ser únicos, incluso si eso significaba ser solos. 300 años después de primer contacto, tercera generación consideró pregunta, y nuevamente votaron por aislamiento, esta vez con 71% de mayoría. 400 años después, cuarta generación ni siquiera consideró votar. Decisión de Kara-Chen había sido vindicada a través de tiempo. No porque fuera fácil, sino porque generaciones posteriores, viendo consecuencias, eligieron preservar lo que ella había preservado. 500 años después de primer contacto, humanidad había alcanzado tipo 2 en escala Kardashev, usando solo su propia investigación. Población de 100.000 millones a través de 120 sistemas estelares. Tecnología que, aunque menos avanzada que Concordancia, era completamente propia. Y cultura que había evolucionado en direcciones únicas precisamente porque estaba aislada. No tenían comunicación telepática. No tenían eficiencia perfecta de concordancia. Pero tenían arte que movía almas de formas que arte de Nexus Prime nunca podría. Tenían innovación nacida de perspectivas genuinamente diferentes, chocando productivamente. Tenían individualidad feroz que conducía a logros que pensamiento armonizado nunca alcanzaría. Y cuando antropólogos estudiaron especies de concordancia, notaron patrón inquietante. 43 especies que habían aceptado protocolo de armonía habían convergido culturalmente. Después de siglos de conexión telepática, pensaban de maneras similares, creaban arte similar, desarrollaban tecnología similar. Eran técnicamente especies separadas, pero funcionalmente habían fusionado en monocultura galáctica. Era exactamente lo que James había advertido 5 siglos atrás. Y después, en año 500, algo inesperado sucedió. Una de 4 especies que originalmente habían rechazado protocolo de armonía hizo contacto con humanidad. Se llamaban Kelari, civilización que había sido cuarentenada 300 años antes que humanos. Y trajeron propuesta. Somos 4 especies en cuarentena, separados por concordancia, pero unidos en rechazo de asimilación. Si combinamos recursos, si formamos alianza de aislados, podríamos crear alternativa a concordancia. No red telepática, sino red de especies independientes que comercian y cooperan mientras mantienen autonomía. Era propuesta audaz. Alianza de Independientes la llamaron. Y cuando fue presentada a Consejo Global de Humanidad, fue aceptada con 82% de voto. Durante el siguiente siglo, Alianza de Independientes creció. 4 especies se convirtieron en 6 cuando 2 especies más rechazaron protocolo y buscaron alternativa. Juntas, desarrollaron tecnología que rivaliza con concordancia. Crearon red de comercio basada en intercambio voluntario en lugar de mandato telepático. Y demostraron que civilización galáctica no requería asimilación. 600 años después de primer contacto de Kara-Chen, humanidad era líder de red de 32 especies independientes. Población combinada de 500 billones. Tecnología que en algunos aspectos superaba concordancia porque era resultado de perspectivas genuinamente diversas colaborando. Y cultura que celebraba diferencia en lugar de suavizarla. Joran observaban desarrollo con lo que parecía ser mezcla de curiosidad y preocupación. Vínelas, quien todavía vivía después de 6 siglos, hizo contacto final con humanidad. Transmitió mensaje simple. Hemos observado su alianza de independientes durante siglo. Es experimento interesante. Pero sostenibilidad a largo plazo requiere coordinación que solo protocolo de armonía puede proporcionar. Eventualmente, enfrentarán crisis que diversidad no puede resolver. Y cuando eso suceda, recordarán que concordancia ofreció alternativa. Respuesta de humanidad fue entregada por tataranieta de Kara-Chen, diplomática llamada Elena Chen, quien había dedicado vida a estudiar legado de ancestro famosa, facilitador Vinlas. Durante 600 años han predicho que nuestra independencia fallaría. Durante 600 años hemos prosperado, no porque somos superiores, sino porque valoramos algo que concordancia perdió. Derecho a ser diferente, derecho a cometer nuestros propios errores, derecho a encontrar nuestras propias soluciones. Su protocolo de armonía ofrece eficiencia, pero nosotros elegimos significado. Y significado requiere lucha, requiere diferencia, requiere posibilidad de fracaso. Es precio de libertad, y es precio que seguiremos pagando. Vinlas no respondió.
Y concordancia, después de 6 siglos de predecir colapso de especies independientes, finalmente aceptó que algunas especies elegirían camino diferente. Cuarentena permaneció, pero era menos prisión y más reconocimiento de que Galaxia era suficientemente grande para 2 modelos de civilización. 1000 años después de primer contacto, Memorial fue construido en órbita de Tierra. No celebraba victoria brillante o descubrimiento revolucionario. Celebraba decisión de rechazar oferta que parecía generosa, pero requería precio que era demasiado alto. Inscripción decía verdad que 1000 años habían vindicado. Diplomática Kara Chen enfrentó primera civilización alienígena en historia humana. Le ofrecieron acceso a 600 sistemas, tecnología avanzada siglos, protección contra amenazas desconocidas. Precio era protocolo de armonía telepática que habría homogeneizado pensamiento humano, erosionado cultura única y asimilado humanidad en monocultura galáctica. Por voto de 52%, humanidad rechazó. Eligió aislamiento sobre asimilación, desarrollo lento sobre progreso rápido, autonomía sobre eficiencia. Durante 1000 años, decisión ha sido vindicada. Humanidad lidera alianza de 32 especies independientes. Población 500 billones. Cultura vibrante con creatividad que concordancia perdió. Tecnología que en aspectos rivaliza civilizaciones milenios más antiguas. No porque somos superiores, sino porque preservamos derecho a ser diferentes. Honramos Kara Chen, quien entendió que algunos precios son demasiado altos, sin importar beneficios ofrecidos. Y prometemos que mientras humanidad exista, nunca compraremos progreso a costo de identidad. Ese fue el legado de primer contacto. No historia de unión triunfal con civilización galáctica, sino de rechazo calculado de asimilación. De entendimiento que preservar humanidad fundamental era más valioso que acelerar desarrollo. Y 1000 años después, cuando historiadores estudiaron momento decisivo, entendieron que verdadera prueba de madurez de civilización no era cuán rápido avanzaba, sino cuán bien preservaba esencia de lo que la hacía única. Mientras navegaba universo que ofrecía atajos que venían con cadenas invisibles. Kara Chen había visto cadenas cuando otros solo vieron beneficios. Y en ese momento de claridad, había salvado humanidad no de destrucción, sino de algo más sutil y permanente. Extinción de individualidad que habría ocurrido tan gradualmente que nadie habría notado hasta que fuera demasiado tarde para revertir. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.